Vamos a empezar con la palabra del Señor y quiero que abra su Biblia en el libro de Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16 dice el verso 14. 16, verso 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Dónde estaban los discípulos? Sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A quién se le va a predicar el evangelio? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuál es la evidencia de que usted cree en Él? Dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos, ¿qué van a hacer o qué vamos a hacer? Pondrán sus manos y sanarán. Vamos, diga conmigo estas palabras: yo creo en Jesucristo, y por medio de mi fe yo sé que voy a echar fuera demonios, hablaré nuevas lenguas, si tomo en las manos serpientes y bebo cosas mortíferas no me harán daño. Sobre los enfermos pondré mis manos y sanarán, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mire qué interesante esto, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay nada creado que no haya de ser manifiesto ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. Porque todas las cosas, dice la Escritura, están desnudas ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nuestros corazones están desnudos ante Dios. No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Por lo tanto, la palabra de Dios es viva. Vamos, diga: la palabra de Dios es viva. Amén. Observe qué interesante. Dice: finalmente se le apareció. Jesucristo, cuando resucitó, se le apareció, dice la Biblia, a más de 500 personas. A más de 500 personas Jesús se les apareció. Les enseñó las heridas, les enseñó los hoyos de los clavos, les enseñó cómo andaba. Y ellos lo vieron. Más de 500 personas vieron a Jesús. Pero esas 500 personas fueron contando, y hasta a oídos de los discípulos llegó que Jesús había resucitado. Vamos, diga: Jesús resucitó. Y he aquí que vive por los siglos de los siglos. Entonces, pero dice la Escritura que finalmente, después de aparecérsele a 500 personas, a más de 500 personas, dice la Biblia, se le aparece a los discípulos, a sus estudiantes, a los que tenían disciplina, a los que comían el pan y bebían el vino con él en la mesa, a los que les había dicho Jesús: muchachos, es necesario que yo padezca en manos de los ancianos, de los escribas, de los fariseos. Es necesario que yo muera, que yo vaya al madero. Pero no se preocupen, al tercer día, muchachos, yo voy a resucitar, me voy a volver a reunir con ustedes. Y estoy seguro que los discípulos: amén, maestro, hecho está. Lo creemos, lo recibimos y lo manifestamos. Hecho está. Pero pasaron los 3 días, y dice que después de los 3 días ellos no creyeron. No creyeron. ¿Cómo puede ser posible? ¿Qué fue lo que faltó allí? Que los discípulos no creyeron. Mire qué interesante. Jesucristo
se le aparece en el verso 14 y dice: finalmente se apareció a los 11, porque ya Judas se había ahorcado, ya Judas ya estaba en el infierno cocinándose a fuego lento. Entonces se le apareció a los 11 estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Imagínense qué cosa más tremenda esta, ¿no? O sea, ellos, dice que, yo no sé si les dijeron: Mateo, Felipe, Juan, Jacobo, el maestro resucitó. Tan locos ustedes. Yo no sé si Tomás todavía, imagínense que Tomás fue uno de los que todavía no creía, ni aún cuando los otros apóstoles dijeron que había resucitado. ¿Se acuerdan que él no estaba cuando Jesús llegó a impartirles? Pero qué tremendo este asunto de la fe, qué tremendo este asunto de creer. Y un cristiano sin fe es un cristiano muerto. Porque todo cristiano tiene que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Pero la fe es título por adelantado. La fe es título por adelantado. La fe es que antes de que yo pelee la batalla, ya la batalla está ganada. Antes de que yo empiece un proyecto, el proyecto ya está realizado. Antes de que yo inicie una situación, ya esa situación está controlada. Eso es fe. Fe no es esperar que algo suceda, es esperar que ya sucedió. ¿Escuchó eso? No es esperar que algo suceda, es esperar que ya sucedió. O sea, yo lo veo, yo lo creo, yo sé que está allí. Aunque no lo vea, yo creo que eso ya está hecho. Pero, ¿cuál es el gran problema de la iglesia en la actualidad? ¿Sabe que la iglesia en la actualidad no tiene el respaldo ni el respeto que la iglesia primitiva tenía? No había ese respeto. En la actualidad la iglesia, la gente la mira como una denominación más, la miran como una religión más, la miran como una misión más. Pero es tiempo que la iglesia comience a demostrar que no es una religión, que no es una denominación, que no es un concilio, sino que es los pies de Dios aquí en la tierra. Mire qué tremendo. O sea, Jesús les reprochó la dureza de corazón y la incredulidad. Porque yo le digo una cosa: ¿cómo puede ser posible, mi gente, que las personas escuchan: viene un huracán, hay que ir al súper? Esos súperes se llenan porque los medios de comunicación les dijeron que viene un huracán y salen corriendo. Dicen que viene un terremoto terrible y la gente sale corriendo, y bueno, hay que prepararse porque viene un gran terremoto. Dicen que viene un rebote y la gente se vuelve a poner la mascarilla y a volver a tomar las medidas. Pero de repente, ¿no? Dicen que Jesús te va a guardar, te va a proteger, te va a prosperar y te va a bendecir. Amén, yo lo creo. Pero ¿qué hace para demostrar que lo está creyendo? ¿Qué hace para demostrar que está creyendo? Dice que él les reprochó, les reclamó: oigan, ¿qué pasa con ustedes? ¿Acaso no les dije yo que iba a resucitar al tercer día? ¿Y por qué dudaron? No, Señor, no fui yo, fue Pedro. No, no fue Pedro, fue Jacobo. No, fue Jacobo, fue Juan. No, no fue Juan, fue... Y Jesús vuelve a recalcarles a ellos y les dice: vayan, prediquen el evangelio, porque el evangelio es fe, por fe y para fe. El evangelio es poder de Dios para salvación,
Para todo aquel que cree, no para todo mundo. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y el que cree actúa, el que cree arrebata, el que cree camina en esa palabra, camina en esa autoridad, camina en ese gobierno, camina en ese poder. No le interesa si sube la gasolina, si sube la canasta básica, no le interesa si viene pandemia, si viene huracán, si viene maremoto, si viene terremoto. Está seguro que habita al abrigo del Altísimo y está confiado. Pero el que de verdad tiene el evangelio en su sangre, vayan, prediquen el evangelio. O sea, Jesucristo o el Padre necesita gente de fe, gente que lo represente correctamente a Él. Pero ¿cuánta gente lo está representando de verdad a Él? ¿Cuánta gente lo está representando de verdad? Mis amados, si Jesucristo estuviese aquí en el año 2021, calendario gregoriano, si Jesús estuviera en actualidad, ¿estaría Jesús consternado? ¿Estaría Jesucristo encuevado? ¿Estaría Jesucristo enmascarado y tomando todas las medidas y diciéndole: Pedro, muchachos, vamos a encerrarnos en estos días porque hay que ser prudente? ¿Estaría Jesús haciendo eso? ¿Estaría Jesús diciéndoles: muchachos, hay que tener cuidado que el diablo anda allá afuera y nos puede matar? ¿O andaría Jesús predicando el evangelio para activar la fe y el poder? ¿Sabe cómo se está escudando la iglesia el día de hoy en todo el mundo? Disfrazando la incredulidad de prudencia, disfrazando la incredulidad de tener cuidado, disfrazando la verdad de tener respeto por los demás. ¿Cómo la iglesia de verdad va a manifestar el poder de Dios? Cuando la iglesia del Señor va a empezar a recobrar ese respeto. Y déjeme decirle, ojo y oído, la iglesia que el Señor viene a buscar no es una iglesia tibia, no es una iglesia fría, no es una iglesia blandengue, no es una iglesia a veces sí, a veces no. La iglesia que el Señor viene a llevar es la iglesia que Él compró con su sangre, es la iglesia que manifestó el poder, es la iglesia del libro de los Hechos, la que escriba Hechos 29. La iglesia que lo muestre a Él, no la iglesia del montón, la iglesia común, sino la iglesia que de verdad lo manifieste, que muestre a Él, que lo muestre, que lo manifieste. Y Él dejó claro cuáles son las señales de los verdaderos creyentes. ¿Cuáles son las señales de los verdaderos creyentes? ¿Creen? Primero te vas a bautizar. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuál es la evidencia de que creen? En mi nombre, dice Jesús, echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús echarán fuera demonios. Echar fuera demonios. La gente cree que los demonios solo se echan cuando a la gente le da vuelta la cabeza como balinera. Saben que a veces hay personas que están endemoniadas y son endemoniados diplomáticos. ¿Se lo explico? Endemoniados diplomáticos roban diplomáticamente, mienten diplomáticamente, engañan diplomáticamente, hacen trampa diplomáticamente y respetan diplomáticamente. Y vemos eso, ¿no? Le faltan el respeto a Dios, haciendo cosas que no son correctas ante los ojos de Dios. Entonces es gente endemoniada, pero como la gente lo mira normal, entonces cree que no ha pasado nada, cree que está normal. Pero el que verdaderamente cree no se hace aliado de los demonios, prefiere morir antes que estar endemoniado. Si no, pregúntele a los 2000 cerdos del endemoniado gadareno. Esos cerdos prefirieron ahogarse y morirse antes que estar endemoniados. Pero hay gente que le fascina dormir con los demonios, jugar con los demonios. Sí, yo sé que eso es malo,
pero más adelante lo dejo. Sí, yo sé que eso no hay que hacerlo, pero más adelante voy a dejar de hacerlo. Sí, yo sé que no tengo que ir a ese lugar, pero más adelante voy a dejar de ir a ese lugar. Endemoniados diplomáticos. Porque el verdadero creyente tiene claro de que tiene que destruir el reino de las tinieblas, no promoverlo. Se lo voy a repetir. El verdadero cristiano tiene claro que tiene que destruir el reino de las tinieblas, no promoverlo. El verdadero cristiano. El que no es cristiano, le importa un comino que la gente ofenda a Dios y que haga lo que no es correcto. Y hace círculos con los mal hablados, hace círculos con los blasfemos, hace círculos con los que ofenden a Dios. Pero el verdadero cristiano, allí sí es cierto que dice que el sabio ve el mal y se aparta, porque le ofende lo que no es de Dios. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado, no todos somos hijos de Dios. Tiene que venir a la escuela evangelística para que se dé cuenta que no todo el mundo es hijo de Dios. Hay criaturas y hay hijos. El que practica el pecado es del diablo. Para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Entonces el verdadero cristiano, el creyente no promueve las tinieblas, las destruye. Y no le da compasión ni le da pesar destruir las tinieblas. Si yo sé que hay algo allí que ofende a Dios pegado en esa pared, si yo sé que hay algo allí que no va correcto ante los ojos de Dios, yo lo voy a destruir porque no me da pesar, porque entiendo que eso me puede hacer contrapeso ante Dios. Si yo sé que hay algo que ofende a Dios, ¿cómo voy a andarlo? ¿Cómo voy a promoverlo? Imagínese un cristiano vendiendo cigarro y cerveza. Imagínese un cristiano teniendo un nightclub. No, pero es que en la iglesia hay danzoras, aquí también. ¿Cómo? Pero hay cristianos que promueven las tinieblas en lugar de destruirlas. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, el cristiano no promueve las tinieblas, las odia, las aborrece. Porque ¿qué comunión, dice la Escritura, hay con la luz y las tinieblas? ¿Qué comunión Cristo con el diablo? ¿Qué comunión el incrédulo con el creyente? ¿Qué comunión? ¿Se puede juntar el agua con el aceite? No. Entonces los cristianos, por eso es que dice la Escritura que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, habían tinieblas y dijo Dios sea la luz, y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios quiere que la luz se separe de las tinieblas. Pero hoy vemos a muchos cristianos, incluso hasta en la misma iglesia, cantando despacito. Vemos en la misma iglesia que hoy es normal y no hay diferencia entre la iglesia del Señor y el mundo. Y mira, a mí me da algo y yo estoy analizando y ver cómo en la actualidad, incluso por ejemplo, hay muchos disques salmistas que cantan música urbana. Y ya usted va a ver que ahora ya no hablan normal. Ahora es que tú sabes la cosa, es que lo que sucede, pastor, invíteme, voy para ahí, pastor. Depilada la ceja y con brillito y con chapita y solo agarran la pista secular y le cambian la letra secular y le ponen disque música cristiana. ¿Y sabe qué estamos viendo también? Que hay algunos supuestos salmistas cristianos que ellos sueñan, se desvelan, anhelan y desean de poder cantar junto a un cantante mundano. Porque ellos quieren que el cantante mundano les ayude a ser famosos. Como dice la Escritura,
¿Quiere usted? Y le pregunto esto, ¿quiere usted ser famoso? Eche fuera demonios, levante paralíticos, resucite muertos, sane los enfermos. Dice la escritura que cuando Jesús sanaba, se difundía su fama. Sin Facebook, sin Instagram, sin WhatsApp, sin YouTube. Se difundía su fama. Porque el mundo aplaude lo suyo. Yo le aseguro que si un cantante cristiano pone un montón de mujeres en traje de baño y comienza a cantar, yo le aseguro que se vuelve viral. Porque al diablo le gusta la distracción. Pero ¿cuál es la transformación que ocurre a través de eso? Entonces el Señor está buscando una iglesia que de verdad le crea, no que crea en Él, que le crea, porque no es suficiente creer en Dios, porque dice la escritura, el apóstol Santiago, ¿crees tú en Dios? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, señores. Los demonios creen y tiemblan, y los cristianos creen y le ofenden, porque hacen cosas que no convienen y que no son correctas ante los ojos de Dios. Pero es que yo no soy perfecto, solo Dios es perfecto. Si usted no es perfecto, usted no se puede ir al cielo. Sí, se lo repito, si usted no es perfecto, usted no se puede ir al cielo, porque el Señor ya sacó al diablo de allá y usted cree que lo va a volver a meter. Solo Dios es perfecto. ¿Cuántos han oído eso? Solo Dios es perfecto. No, señores, Job era varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y él mismo constituyó, aquí viene lo bueno para usted y para mí, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que a la iglesia nosotros venimos a ser perfeccionados. Significa que cada día que venimos a la iglesia, usted tiene que salir hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. No es que vayamos en retroceso, sino es que vayamos como la luz de la aurora que va creciendo hasta que el día esclarece. De gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder y de bendición en bendición. No esté esperando para después, porque eso de esperar para después le puede costar el infierno. Usted tiene que dejarse perfeccionar, si no, no se va a ir con Cristo. ¿Escuchó? Se tiene que dejar perfeccionar, cortarse todas las ramas secas, arrancarse toda costra, todo aquello que no es correcto ante los ojos de Dios. Unos siervos del Señor tenían una visión, no recuerdo si era el profeta Rick Joyner o si eran el matrimonio Charles y Frances Hunter, que ellos miraban una visión de los últimos tiempos donde un gigante estaba caído, totalmente lleno de costras, como de grano, caído y lleno de costras. Y cada vez que el gigante se trataba de levantar, las costras salían. Pero cuando el gigante se volvía a dejar caer, las costras volvían a regresar y lo dejaban imposibilitado. Y ella estaba, creo que eran ellos, estaban viendo cómo ese gigante, cada vez que trataba de moverse, las costras huían y lo abandonaban. Pero cuando volvía a quedarse quieto, volvían a venir las costras. Hasta que llegó un momento en que el gigante, a como pudo, se levantó y se puso de pies y pudo poner sus manos hasta que llegaron a las nubes, y el gigante empezó a derretirse como polvo de oro y empezó a levantarse un ejército impresionante, que ninguno iba adelante ni atrás, todos iban a la par, con un mismo propósito, con una misma visión. Y ellos, el Señor le decía: ¿sabes qué representa ese gigante? Ese gigante es mi iglesia, que está llena de adulterio, de fornicación, de idolatría, de brujería, de borrachera, de hipocresía, de mentira. Pero cuando se meten en ayuno, en oración, en vigilias, en campañas, en predicación, las tinieblas huyen de ellos. Pero cuando ya vuelven a quedar quietos, otra vez vuelven a la comodidad. Pero al final dice que ellos
Vieron que el gigante se puso de pies. Y esa es la iglesia que el Señor viene a buscar. Una iglesia de avivamiento, no una iglesia acomodada, que le da igual orar o no orar, leer o no leer, ayunar o no ayunar, predicar o no predicar, que no le importa ver a los perdidos que se vayan al infierno. La verdadera iglesia tiene hambre, tiene peso, le da pesar ver que alguien se pierda. Tiene compasión por los perdidos. Y no le importa vender hasta el alma si es necesario por ir a buscar a los perdidos. No está buscando la iglesia cómoda, está buscando dónde salvar almas. Esa es la verdadera iglesia, la que le cree a Él y que demuestra. La iglesia que anhela. ¿Cuánta gente anhela? Y es bueno, anhela una mansión, anhela una casa a la orilla de la playa, que anhela una finca, que anhela ganado, que anhela aviones, que anhela viajes, que anhela empresas, negocios, que anhela de todo. Pero ¿dónde está la iglesia que anhela? Señor, quiero ver milagros, quiero ver señales, quiero ver prodigios, quiero ver maravillas, quiero ver muertos resucitar, quiero echar fuera demonios. Señor, quiero hacer eso. ¿Dónde está esa iglesia? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuántos de nosotros cuando agarramos nuestro pago, nuestro salario, lo primerito que pensamos es, bueno, pago mis deudas y voy a hacer esto? ¿Cuántos de nosotros pensamos, esto es para ofrenda misionera, esto es para que se predique el evangelio? Pero ¿dónde está esa iglesia que se desvela por las almas, que anhela, que tiene el amor de Jesús y quiere predicar el evangelio y quiere que lo manden a predicar? ¿Sabe que hay gente que pagaría por no ir a predicar? Y no importa cuánto. Pero ¿cuál fue la última voluntad del maestro antes de ir al cielo? Vayan, prediquen, prediquen. Yo le voy a decir una cosa, pastor, ¿y usted tiene un presupuesto para la obra misionera? Sí lo tengo. Sí tengo presupuesto para la predicación. Los diáconos y los líderes aquí tienen presupuesto. Cada 3 meses hemos propuesto que vamos a hacer una campaña en los barrios, porque el mejor proyecto y la mejor inversión es en las almas. Pero ¿cuál es nuestra prioridad? Si usted tuviera que responderle al Señor la pregunta que le hizo a Salomón: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. ¿Cuántos de nosotros defraudaríamos a Dios? ¿Cuántos de nosotros le haríamos una lista? Bueno, Señor, mira, quiero una Lamborghini, quiero una Hummer. Señor, ahí donde yo me meto necesito una camioneta, necesito esto y lo otro. ¿Cuál sería su petición? Si Él le dijera, pídeme lo que quieras. ¿Qué mira usted cuando mira un local grande? Cuando mira un terreno grande, ¿qué mira usted? Quedaría lindísima mi casa. ¿Qué mira usted? Si pusieran $1.000.000 en sus manos, ¿qué haría usted? Le pregunto, ¿usted qué haría si le preguntara, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré? ¿Qué está en su lista? Si le dieran $1.000.000, ¿qué sería lo primerito que haría? ¿Qué sería lo primero? $1.000.000. ¿Cuánta gente no se imagina y qué haría? ¿Cuál fue su última petición? ¿Cuál fue su última? Si usted tuviera un ser querido y que antes de irse de este mundo le dijera, quiero que me complazcas en esto, mi última petición es tal. Pero estoy hablando de un ser querido, no alguien que usted dice que quiere, no, verdaderamente un ser querido y que le hace una última petición. ¿Lo complacería? ¿Lo complacería? ¿O pensaría que es muy caro? Pero ese ser querido, porque la Biblia dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. ¿Sabía usted que así dice Corintios 15? El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito, sea anatema.
Y el amor no se dice, el amor se demuestra. ¿Cómo oramos nosotros cuando tenemos una circunstancia difícil? ¿Cómo oramos? Cuando hay una circunstancia difícil, cuando hay un diagnóstico que no se quiere recibir, cuando hay una preocupación de un ser querido, cuando hay algo, ¿cómo oramos? Cuando estamos en una necesidad, ¿cómo oramos? Nos levantamos a las 4 de la mañana, 12 de la noche, no sé a qué horas. Pasamos orando, lloramos y no nos importa llorar y orar. Cuando es una necesidad personal. Cuando no teníamos trabajo, Señor, por favor te lo ruego, te lo suplico, voy a ayunar, no voy a faltar en la iglesia. Y vino el trabajo y si quiero ir voy y si no quiero ir no voy. Qué hipocresía. Cuando no tenía trabajo se portaba mejor. Ahora que tiene trabajo es más hipócrita. Ahora cree que puede pisotear a la mujer. Si yo soy el que te doy de hartar, si yo soy el que pongo todo en la casa y todavía. Si yo soy, usted nunca le diga a su esposa, ni le saque en caro lo que le da, porque para eso usted se casó con ella, le toca sostenerla. Pero lo que le quiero decir es, ¿cuántos de ustedes han estado en una angustia terrible en algún momento y han orado con el alma? Todos aquí hemos orado en algún momento. Por una noticia que no queríamos oír, por una circunstancia que no queríamos vivir, por un apuro que no queríamos resolver. ¿Y cómo oramos y cómo clamamos? Así tenemos que orar por las almas. Así tenemos que orar por las almas. Señor, llorar, esos borrachos, Señor, esos alcohólicos, esas prostitutas, esos homosexuales. Yo no sé si usted ora por la gente demente que anda en las calles. Yo oro por esas personas porque es triste. Yo no sé si usted ha visto, pero como que ha habido un incremento de personas en las calles que andan y nadie mira por ellos. Sí, nadie mira por ellos. Personas en las calles. Pero ¿cuántos de nosotros en nuestra oración lloramos? Gemimos, como decía el apóstol Pablo: hijitos míos, por quienes he vuelto a sufrir dolores de parto, decía Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cómo son los dolores de parto? Imagínense, dolores de, no cesárea, dolores de parto, o sea, cuando va a parir la mujer. ¿Cómo son los dolores de parto? Yo no sé, pero Pablo dice, sufro por quienes sufro dolores de parto. Imagínense, Pablo lo que estaba diciendo es que sufrí un desgarre. Sufrí un desgarre en su alma y en su espíritu. Y él decía, y Pablo lloraba porque él decía, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pero ¿cuántos de nosotros anhelamos? Yo cuando nací en el evangelio, yo nací enamorado de los milagros, de las señales, de los prodigios, de las maravillas. Pero yo sabía el precio que tenía que pagar por eso. Y no he dejado de hacerlo. Yo nací en oración, nací en ayuno, nací en lectura de la palabra, leyendo libros, haciendo vigilia, haciendo oración, haciendo clamor. Lo que Dios me pide, eso hago. Dios me ha puesto a arrodillarme en el centro. Dios me ha puesto a caminar descalzo por la ciudad. Dios me ha mandado a subirme cerros. Dios me ha mandado a lugares. Y no me he negado y no me voy a negar. Y yo no sé qué más me falta por hacer, pero lo voy a hacer. Pero ¿qué estamos dispuestos a hacer? ¿Cuál es nuestra prioridad? Usted se merece una buena casa, un buen esposo, una buena esposa, buenos hijos, buen carro, buen negocio. Usted se lo merece todo eso. Pero cuando vayamos al tribunal de Cristo, todo eso no lo vamos a llevar. Pero ¿cuál fue su última petición? Vayan, liberen a la gente que está endemoniada. Vayan, sanen a los enfermos. Mis amados, yo se los he dicho no sé cuántas veces. A mí
Los hospitales no me gustan ni en pintura. Gracias a Dios nunca he estado hospitalizado, ni voy a estar. Pero cuando me toca ir al hospital, yo voy. No importa qué ciudad, yo voy. Pero ¿cuántos de nosotros estamos cómodos? Solo venimos a la iglesia y hasta ahí nomás. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a invertir? Pero mis amados, hay gente que se está perdiendo. Mire, usted tiene la oportunidad que ya está con su pasaporte, ya lo tiene visado, ya está anotado en el libro de la vida. No sea borrado, no deje que lo borren. Pague el precio. Pero anhele que el Señor lo use, anhele ver milagros. Él dice, estas señales los van a seguir, esto es una orden. Estas señales los van a seguir. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No dice un tal vez, es una realidad. Pero ¿qué es lo que falta aquí? ¿Por qué la iglesia no está haciendo esto de echar fuera demonios? ¿Sabe usted que a veces a mí me toca ir a hacerle trabajo a otros pastores? Y yo sé que no es correcto, pero la compasión me empuja. Muchas veces hay personas que dicen, mire pastor, hay alguien que está endemoniado, mire, lo tienen amarrado pero no se congrega en ningún lado. ¿Cómo no? Va a la iglesia tal. ¿Y por qué no llaman al pastor? Es que dice el pastor que no está preparado. Es que dice el pastor que estos días no han hecho ayunos. Me ha tocado personas que dentro de la iglesia están influenciados por demonios, personas que dentro de la iglesia están endemoniados. ¿Por culpa de quién? Porque no hay alguien que eche fuera a los demonios. Aquí yo vivo echando fuera demonios hasta los que no existen. Porque yo quiero una iglesia libre, una iglesia que se disponga. Pero ¿cuál es nuestro anhelo? El anhelo de Jesús es que las almas se salven. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a hacer? ¿Sabe usted que Reed Warren, este hombre estaba muriendo de cáncer? Postrado en cama muriendo de cáncer. Eso es algo que yo no lo entiendo. Un hombre que ganaba almas, invertía plata, toda su fortuna la invirtió en la predicación. Y este hombre estaba muriendo en su lecho de cáncer. Estaba muriendo de cáncer. Y dice la nuera de este hombre que cuando él estaba allí, él ya no conocía a nadie, pero llegó un momento en que él recobró la memoria. Tuvo un episodio que recobró la memoria. Y dice que él se sentó en la cama y él se levantó y él dice, tengo que salvar uno más, tengo que salvar uno más para Cristo. Y le dice ella, hey, descansa. No, le dice, no puedo descansar, tengo que salvar uno más. Ni muriendo el hombre. Y él dijo, tengo que salvar uno más para Cristo. Y nosotros llenos de salud, llenos de juventud, llenos de vigor, llenos de vida, ¿cuántos estamos salvando? Uno más para Cristo. Hay un hombre que se llama, que era alemán, Schindler. Ese hombre era un millonario, él tenía mucha plata, y en el tiempo del holocausto de la iglesia católica y Hitler, cuando hicieron el holocausto judío, este hombre agarró toda su plata, toda su fortuna y comenzó a contratar a judíos para salvarlos. Y él comenzó a dar toda su fortuna y le pagaba a los generales de la SS, y él comenzó a ponerlos a trabajar y a contratarlos para que trabajaran para él por salvarlos. Y hay una película que se la recomiendo de él, la lista de Schindler o Schweiner, no sé cómo se pronuncia. Pero este hombre, ¿sabe usted que en Israel, a un alemán en Israel,
en la tumba de ese hombre hicieron un monumento, y ese hombre, hay una fecha especial en memoria a ese alemán en Israel, porque él salvó. ¿Y sabe qué hizo este hombre al final de la película? Este hombre llora porque se halla, no recuerdo si es una cruz de oro o no sé qué, y ese hombre llora y él dice: con esto pude haber salvado a uno más, con esto pude haber salvado a uno más. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a salvar a uno más? ¿Cuántos estamos dispuestos a ir donde sea? Mucha gente quiere ir de misionero a Estados Unidos, a Canadá, a España. Pero ¿cuántos están dispuestos a ir a Haití, a ir a África, a ir a lugares que a lo mejor va a ir y no va a regresar? Pero mientras la iglesia no entre en esa pasión y en ese amor, va a seguir pidiendo casa, va a seguir pidiendo mansiones. Y les digo, tiene derecho. A mí me gustaría andar en un mejor vehículo, y sabe, yo veo mi casa y vivimos cómodo y todo. Y antes yo tenía anhelo, y yo le digo: Señor, si tú me prosperas y me bendices más, yo solo voy a terminar los retoques de mi casa, pero no me voy a comprar una mansión. Yo veo cómo hay predicadores, tienen avión privado, viven en mansiones, tienen grandes cantidades. Dicen que Maldonado se está peleando con esposa por una fortuna de no sé cuántos millones. Y espero en Dios nunca cambiar mi corazón. Los que a mí me conocen aquí saben que el dinero a mí no me interesa. Y en vez de tomar de la iglesia, yo invierto. Pero mi anhelo es que la alma se salve. Pero mi gente, si nuestra prioridad no es salvar las almas, ¿cuál es? ¿Por qué murió Jesús? ¿Sabe usted cuánta gente muere y se va sin Cristo? ¿Sabe usted cuántos niños son abusados aquí mismo en Estelí? ¿Cuántas mujeres mueren en manos de sus maridos, pero como tienen conectes con la policía o con el gobierno, nadie dice nada? Y dicen que murieron de cualquier cosa. Pero si ese asesino tuviera un encuentro con Cristo, dejaría de ser asesino. Si ese violador tuviera un encuentro con Cristo, porque le llevamos el mensaje, dejaría de ser violador. Ese hombre que golpea a la mujer, si le lleváramos el mensaje, dejaría de golpear a la mujer. Ese padre que maltrata a sus hijas, a sus hijos, si le lleváramos el mensaje, dejaría de ser maltratador. Ese jefe, ese patrón, ese estafador de esa empresa o de ese negocio, si le lleváramos el mensaje, sabría que el obrero es digno de su salario. Pero ¿dónde está esa iglesia que quiere hacerlo? Que quiere aprovechar. ¿Dónde está? Porque hoy la prioridad no es salvar las almas, hoy la prioridad es la gente necesita a Cristo, pero ¿dónde están los que quieren ir? Pero ¿dónde está esa iglesia que en vez de esperar, recibir, quiere dar? Que tiene un presupuesto. ¿Sabe? A mí me gustaría ir a Israel, pero yo no quiero ir de paseo. A mí me gustaría llegar a Israel y ir a predicar. Y si va a ser el último día de mi vida, pues no me interesa, pero sí quisiera tener ese placer. Por eso es que cuando comenzó lo de la pandemia, ¿cuántos pastores murieron aquí? ¿Y cuánta gente de iglesias cerradas murieron? Pero ¿qué estamos dispuestos a hacer nosotros? Ahí se demuestra, en tiempos de guerra, en tiempos de enfermedades, en tiempos de crisis, es donde la iglesia tiene que aparecer. ¿No sería maravilloso que nosotros como iglesia de repente hubiera alguna hambruna y que todos que dijeran: Ministerio de Fuego está alimentando a 5,000 personas? Qué mejor predicación. Pero necesitamos enamorarnos de verdad de las almas y amar de verdad las almas. Fue la última petición de Jesús: vayan, predíquenle a todo el mundo.
Se lo leo de nuevo, verso 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vayan por todo el mundo. Se los dijo a los 11: vayan por todo el mundo. ¿Cómo esos 11 iban a llegar a todo el mundo? ¿Cómo esos 11 iban a llegar a todo el mundo? Impactando de verdad a su vecino, a su generación. ¿Cómo Ministerio de Fuego va a llegar a todo Nicaragua? Aquí hay gente que es de otras ciudades, que viven aquí en Estelí, pero podemos llevar el evangelio. Yo les dije que un día de esto vamos a ir a hacer una campaña a Limay, de donde es mi familia. Yo nací aquí en Estelí, me crecí aquí en Estelí, pero mi sangre viene de Limay. Por eso me gusta el ganado. Así que, mi gente, ¿no le gustaría a usted de repente decir: hey, pastor, yo soy de Darío, me gustaría que vayamos y hagamos una campaña en Darío? Yo soy de Granada, vamos y hagamos una campaña en Granada. Yo soy... Jim Elliot fue un misionero que murió en el Ecuador en manos de una tribu de los Aucas. Y Jim Elliot andaba con 5 misioneros y ellos llegaron a predicarle a los Aucas. Y cuando estos hombres llegaron allá, ellos se reunieron y ellos sabían que se estaban arriesgando a morir, porque todos los que habían llegado a ese lugar habían muerto, no había podido entrar el evangelio. Pero Jim Elliot, cuando estaba en ese lugar, él dijo una frase famosa. Y Jim Elliot dijo: no es un tonto aquel que entrega lo que no puede retener para ganar lo que nunca podrá perder. No es un tonto aquel que entrega lo que no puede retener para ganar lo que nunca podrá perder. Ellos murieron, los mataron los Aucas. Murieron en manos de la tribu. Eran caníbales, eran una tribu asesina. Los mataron. Pero Dios le habló a las esposas de estos 5 misioneros y les dijo: vayan y perdónenlos a ellos y muéstrenles mi amor. Y sabe que esas 5 esposas, con el dolor de su alma y todo, tuvieron que ir con los huérfanos de padre a esa tribu y les llevaron el perdón de Jesús. Y uno de la tribu de los Auca narra la historia y él dice: gracias al perdón de estas personas conocimos a Jesús. Y en ese lugar esas personas conocieron a Jesucristo. Y hoy esa tribu son cristianos. Pero nadie quiere arriesgar. Por eso es que Jesús dice que el que ama su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de él la hallará.